Hola, vamos a continuar con la carta del apóstol Pablo a los romanos en el capítulo 1, verso 8, diciendo así: en primer lugar, doy gracias a Dios por medio de Jesucristo por todos vosotros, porque por todo el mundo se habla de vuestra fe. Pablo está refiriéndose a lo que se conocía en ese momento, lo cual es hoy el cristianismo. Se lo conocía como un culto ilegal llamado el camino, aludiendo a las palabras de Jesús, que dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Era un culto ilegal porque había salido del judaísmo, el cual, de acuerdo a las reglas del Imperio Romano, todas las religiones estaban aprobadas siempre y cuando rindieran culto no solo a sus deidades, pero también que incorporaran al emperador como la suprema deidad. Y fue así que distintas religiones, al aceptar la adoración del emperador, eran aprobadas por el gobierno del Imperio Romano. Cuando el cristianismo surgió, al comienzo del cristianismo, los primeros pasos, se lo consideraba como una especie de rama del judaísmo. Pero cuando los judíos lo rechazaron, se convirtió en un culto ilegal. El judaísmo aceptaba la adoración al emperador, aceptaba el puesto del emperador, tal vez en una forma tácita, pagaban sus impuestos y decían lo que Roma les exigía, y estaba considerada como una religión legal. Religula licita era la manera en que lo nombraban. Cuando el cristianismo fue excomulgado de las sinagogas, el cristianismo se convirtió en una religula ilícita, una religión ilegal, un culto ilegal contra la ley. Entonces, es a esto a lo que Pablo se refiere cuando dice que de este culto se está hablando por todo el mundo, porque en todo el mundo se habla de vuestra fe. Y sigue en el verso 9, dice: pues Dios, a quien sirvo en mi espíritu en la predicación del evangelio de su Hijo, me es testigo de cómo, sin cesar, hago mención de vosotros, siempre en mis oraciones, implorando que ahora, al fin, por la voluntad de Dios, logre ir a vosotros. Él está diciendo cuánto él ora por ellos, y la oración no era una cuestión de mostrar cuán religioso uno era una cuestión muy, muy íntima, muy personal, un diálogo con Dios. Y por eso dice que es Dios mismo su testigo de cuánto él pide por la iglesia en Roma, una iglesia predominante, como todas, con muchas situaciones y problemas, en medio del corazón del Imperio Romano, sujeta a todos los problemas que esto acarreaba en medio de la persecución, y bueno, deseando Pablo ir a hacer ministerio en esta iglesia, para ayudarlos, para darles
un soporte espiritual, estando ahí, predicando, enseñando el Evangelio. Y bueno, continúa, y aparte haciendo énfasis en cuán importante es la oración, no solamente para nosotros, sino que para Dios. Que nosotros oremos entre nosotros, que oremos unos por los otros, es fundamental. Dios nos dice que lo hagamos. Y continúa en el verso 11 diciendo, porque anhelo veros para impartiros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. ¿De qué habla cuando está hablando impartir un cierto o algún don espiritual para que ellos sean confirmados? Nosotros tenemos un llamado de Dios. Ese llamado no es un llamado arbitrario. Dios nos ha dado dones que no son de nuestra propiedad, sino que son dones para la edificación de la iglesia. Pero a veces es dificultoso en medio de las cosas del mundo entender cuál es el don que tenemos. Y muchas veces en medio de nuestro ardor por servir al Señor, queremos hacer cosas que terminamos haciéndolas en nuestra propia carne y no estamos utilizando el don que Dios nos ha dado. Algunos tienen un don de enseñanza, otros un don de administración, otros un don de evangelismo. Hay muchos dones enumerados en la Biblia y que muchas veces necesitamos un hermano, un pastor, un ministro del Evangelio de Jesús, el confirmar este don para que nosotros estemos asegurados de cuál es la forma en la cual Dios quiere que lo sirvamos. No hay uno más importante que otro, no hay un escalafón de jerarquías. Para Dios el más minúsculo es tan importante como el mayor. Y es cuestión de que nosotros entendamos, sepamos y aceptemos la manera en la que Dios nos llama a servirlo. Porque esa es la voluntad de Dios. Continúa en el verso 12, dice, es decir, para que cuando yo esté con ustedes, Pablo, nos confortemos mutuamente, cada uno por la fe del otro, tanto la vuestra como la mía. Tenemos una misma fe, somos hermanos en Cristo. Tenemos un mismo espíritu en cada uno de nosotros. Continúa haciendo énfasis en cuánto nos necesitamos unos a otros, en oración, en el soporte, digamos, en la confirmación que unos nos damos a otros acerca de nuestra fe y acerca de nuestra posición en la voluntad de Dios. Y no quiero que ignoréis, hermanos, que con frecuencia he hecho planes para ir a visitaros, y hasta ahora me he visto impedido, a fin de obtener algún fruto también entre vosotros, así como entre los demás gentiles. Él dice esto más de una vez, y esto está documentado en la Biblia, por ejemplo, en el libro de Hechos, cuando Pablo conoce a Timoteo, ellos van a visitar las iglesias que Pablo diseminó en
en Asia Menor, pero el Espíritu no lo deja detenerse y lo hace seguir yendo, al punto que Pablo se sometía a la voluntad de Dios, el Espíritu Santo, pero se preguntaba, ¿cuál es el objetivo? ¿Por qué no puedo predicar como tanto deseo? Y bueno, en el libro de Hechos entendemos qué es lo que ocurre. Estaba abriendo la puerta hacia Europa. Estaba abriendo la puerta hacia Macedonia, no tanto en Asia Menor. Bueno, lo mismo pasa con Roma. Él quería ir a Roma y no podía. El Espíritu lo estaba, no lo dejaba, porque él iba a ir a Roma. De últimas iba a ir a Roma, aunque no era de la forma en la que él pensaba, y no iba a ser como un misionero, sino que iba a ser en cadenas. Él fue a Roma y predicó en Roma mucho, y estuvo por años en Roma, pero como un prisionero del emperador. Estaba encadenado a los centuriones que trabajaban para el emperador, que eran los guardias del emperador, era como el servicio secreto de Nerón. Y continúa diciendo, tengo obligación tanto para con los griegos como para con los bárbaros, para con los sabios como para con los ignorantes. Los griegos eran los creyentes de habla griega, que originalmente no eran judíos, eran gentiles, y los bárbaros a los cuales se refiere aquí eran los gentiles que no eran de habla griega. Y cuando dice tanto para sabios como para ignorantes, se refiere a gente de posición alta como de posición baja, gente que tenía un conocimiento de Dios, que temía a Dios, como otros que no temían a Dios, que eran completamente ignorantes acerca de la fe. Recordemos que el temor de Dios, de acuerdo a la Biblia, el temor de Dios es el comienzo de la sabiduría. Y podemos aplicar esto al verso que recién leímos. Verso 15 dice, así que por mi parte, ansioso estoy de anunciar el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Lo pone todo en un contexto, en el contexto del fuego que él tiene adentro para predicar el Evangelio de la salvación. O sea que todos estos versos están hablando del deseo que Pablo tenía en su corazón de visitar a Roma, pero cómo las cosas suceden de acuerdo al tiempo que Dios determina. Continúa en el verso 16 diciendo, porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también del griego. En este verso está sintetizado el tema del libro a los romanos, de la carta a los romanos. Es el poder de Dios en su palabra, el Evangelio, el poder de Dios para obtener la salvación de todo aquel que cree, porque es a través de la lectura de la palabra que tenemos ese entendimiento de quién es Dios, y cuando entramos en fe y creemos en Jesucristo, el Hijo del Padre, Dios en la carne, que murió en la cruz y resucitó al tercer día, pagando así por nuestros pecados, es esa la fe para nuestra salvación.
Y él dice que no se avergüenza de ello. Esto es el tema de este libro. Es una gran noticia, la mejor noticia que podemos tener en la eternidad, acerca de nuestra salvación eterna, si creemos, si tenemos esa fe. Pero es la peor de las noticias para aquellos que no creen. Cuando se refiere el poder de Dios para la salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también del griego, está estableciendo un orden secuencial. Jesús mismo lo dijo y es el orden que Jesús estableció. Él vino al mundo para salvar primero a los judíos, al pueblo judío, y luego a los gentiles. En resumen, a todo el mundo. Pero había un orden de cómo las cosas deberían ser. Y este orden tiene que ver con la perfecta justicia de Dios. Verso 17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Esto dice que la justicia de Dios perfecta se revela a través de la fe. O sea que cuando nosotros entramos en esta fe, en la fe del Salvador, de Jesucristo, cuando entramos en esta fe, el poder de Dios, la salvación de Dios se revela en nosotros. La gente puede ver el cambio que se efectúa en nuestro corazón, en nuestra manera de ser. Pero no es solo eso, porque también esta fe crece día a día, se desenvuelve, crecemos espiritualmente, haciéndonos más sabios en la fe, caminando un camino de purificación, de santificación, que todos caminamos. No hay santos nombrados por una entidad humana. Todo aquel que entra en la fe en Jesús es un santo que comienza un camino de santificación, el cual termina en el momento en el cual expiramos en este mundo. Y es por esa fe que está escrito que el justo vivirá. Ahora, Pablo en el verso 18 entra en una nueva etapa, digamos, de esta carta, en el cual describe el estado del espíritu humano. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que con injusticia restringen la verdad. La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad. Esto lo estamos viendo. Los sucesos proféticos del año 2020 demuestran el comienzo de la ira de Dios con respecto a un mundo que le da la espalda, que lo niega. Y esto se revela en cada uno de los aspectos de la vida en este mundo, en cada una de las instituciones de este mundo, en cada una de las ventanas de este mundo. Por ejemplo, económicamente el mundo está cerrado. Las naciones no producen. Está comenzando a haber hambruna en todo el mundo. La gente está encerrada. Dios está enojado. Los magnates no pueden hacer el dinero que antes hacían.
los sistemas educativos no funcionan. Todas estas cosas que han negado a Dios y continúan negando a Dios, de pronto se han puesto en un alto. Están en problemas. La civilización humana en general está en problemas. Un virus que ataca mayormente a todo el mundo, pero que afecta mortalmente a los ancianos, a los enfermos, que ha dado la excusa a los gobiernos del mundo para controlar a las masas, mantenerlos subyugados, encerrados en sus propias casas, incapaces de producir, de proveer para sus familias. Dios está enojado y todo esto ha sido escrito en la Biblia. Y vemos, como dice aquí, contra toda impiedad e injusticia. Si hay algo que está reinando en el mundo hoy en día es la injusticia y la impiedad de los hombres, que con injusticia restringen la verdad. Apagar la verdad, restringir la verdad es una forma de mentir. Y Dios odia la mentira. Pero Satanás ama la mentira. Él fue un mentiroso desde el comienzo. Es el padre de las mentiras, de acuerdo a lo que dice la Biblia. Porque lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se lo hizo evidente. ¿Y qué es lo que se conoce acerca de Dios que es evidente en estos injustos hombres? Es la imparcialidad de Dios, la justicia perfecta de Dios. Esto es lo que se conoce de Dios y se revela en el mundo que el hombre ha creado, apartado de Dios. Porque desde la creación del mundo, dice en el verso 20, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad se han visto con toda claridad, siendo extendidos por medio de lo creado, de manera que no tienen excusa. De modo que desde que el mundo fue creado, el universo y todo lo que está a su alrededor, se ven los atributos invisibles de Dios, el creador de todo lo que existe. Su eterno poder. ¿Quién puede crear el universo de la nada? Y por supuesto su divinidad. Se han visto con toda claridad, siendo extendido por medio de lo creado. Es la creación, lo cual es nuestra evidencia de Dios y de su poder. De modo que no hay excusa. Dios se ha revelado incluso a pueblos que no han tenido la oportunidad de estar expuestos al Evangelio. Dios se manifiesta a través del universo, a través de todo lo que nos rodea. Es así cuando la gente tiene una certeza de que hay un Dios que hizo todo esto, de que hay un poder sobre nosotros, pero que no es tan solo un poder, es una persona, es un individuo, es Dios. Los judíos lo llamaban Yahweh. Y continúa en el verso 21 diciendo, pues, aunque conocían a Dios, no le honraron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. De modo que la conciencia o ser conscientes de quién es Dios y de su poder y de nuestra diminutez, nuestra pequeñez, es algo que
en el corazón de los hombres no era fácil de entender. Los hombres quieren poder, quieren ser grandes. Los hombres tienen un corazón que no es humilde. Entonces decidieron envanecerse en su corazón y dar la espalda a Dios. Y se pusieron en el lugar de Dios. En el verso 22 dice, profesando ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles. Eso lo vemos en los ídolos que el hombre ha creado desde el principio de su historia, con la forma del hombre mismo. ¿Cuántas veces vemos imágenes de hombres a las cuales se adora, como por ejemplo Buda y otros? Buda es muy popular y común en el mundo latinoamericano desde la invasión del ocultismo en América Latina y en general en la cultura occidental. Y otros ídolos con forma de animales, con forma de reptiles, hoy en día con forma de aparatos, automóviles. Hoy en día son ídolos que son adorados con formas de incluso culturales. Hoy se adora a los medios de comunicación y más. O sea que este es el estado espiritual del ser humano hoy en día. Es idólatra. Es tan causa tal convicción el saber de Dios y saber cuán rotos estamos, cuán enfermos espiritualmente, cuán muertos espiritualmente estamos, cuán lejos de Dios, que decidimos ponernos en el lugar de Dios, hacer ídolos que satisfacen nuestros deseos, nuestros miedos, nuestras necesidades carnales. Y este estado espiritual del hombre causa una consecuente corrupción. Continúa en el verso 24 diciendo, por consiguiente, Dios los entregó a la impureza en la lujuria de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Al ver que el hombre se tornó, dio su espalda a Dios, diciendo, esta es mi vida, déjame vivirla, Dios dijo, bueno, si eso es lo que quieres, eso es lo que tienes. Y los entregó la impureza de sus propios corazones, la lujuria de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, de muchas formas. Al principio de la historia de la idolatría, que comenzó en Babilonia donde la torre fue hecha, y desde ese mismo comienzo los rituales paganos que se hacían, parte de la adoración a esos dioses, eran rituales de sexuales, en el cual todo estaba permitido.
en estos, y es así como continúa en el verso 25, describiendo lo que comenzó miles de años atrás, antes de que Pablo escribiera esto, y es parte de la historia de nuestra humanidad. Porque cambiaron la verdad de Dios por la mentira, y adoraron y sirvieron a la criatura en lugar de al Creador, que es bendito por los siglos. Amén. De modo que empezaron a adorar lo que fue creado. Eso se llama hoy en día panteísmo. Es la adoración, es el creer que Dios es parte de la naturaleza. La naturaleza es lo que Dios hizo. La naturaleza no es Dios. No hay una madre naturaleza, una madre tierra. La naturaleza es un conjunto de digamos, procesos físicos, químicos, que resultan en todo lo que vemos. No tiene conciencia. La Tierra es un planeta, no tiene conciencia, no es un ser consciente. Eso es panteísmo. Adorar como a un ser consciente al planeta, a las estrellas, a los árboles. Ellos no son Dios. Ellos, los árboles, la naturaleza, los animales, son la creación de Dios. Es a Dios a que se debe adorar, no a su creación. Adorar a la creación en vez de al Creador es algo que produce una gran ofensa a Dios. Entonces, al adorar a la creación, el hombre empezó a adorarse a sí mismo. Y por esta razón, Dios los entregó a pasiones degradantes. Como dice antes, dice que Dios los entregó a la impureza de sus propios corazones. Los entregó a pasiones degradantes porque sus mujeres cambiaron la función natural por la que es contra la naturaleza. Y de la misma manera también los hombres, abandonando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lujuria unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, recibiendo en sí mismo el castigo correspondiente a su extravío. O sea que Dios les dijo, bueno, si esa es la manera en la que quieren ser, esa es la manera en la que serán. Y los entregó a lo que fuera que su corazón quería. Entonces comenzaron esos actos sexuales en el medio de la adoración a sí mismos, a los animales, y hombres con hombres, mujeres con mujeres. Y aquí dice hechos vergonzosos, recibiendo en sí mismo el castigo correspondiente a su extravío. Bueno, está hablando básicamente de la homosexualidad entre hombres y la homosexualidad entre mujeres, el lesbianismo. Y hay un castigo correspondiente. Sabemos que hay problemas de salud, problemas mentales, el alto nivel de suicidio, de frustración, el hecho de que si todos fuéramos homosexuales no habría procreación, de modo que ¿cuántas generaciones? 3 generaciones no habría más seres humanos. Es un extravío. Negar a Dios es el caminar en la oscuridad. Y esta es la apostasía a la cual también Jesús se refirió. Es parte de ella, porque no es la apostasía de la iglesia solamente. Apostasía significa no creer en lo que una vez creímos. Es la apostasía del mundo, dejando de creer en lo que verdaderamente somos. Los hombres no creen que son hombres más, creen que son mujeres y tratan de actuar como mujeres, de lucir como mujeres, de tener todas las cualidades de una mujer.
Lo mismo con las mujeres. Y lo vemos, es terrible cuánto pasa hoy. No solamente que ocurre, sino que se enseña en nuestras escuelas, se divulga, se festeja como orgullo. Pero la gente no es consciente que no importa cuántas operaciones se hagan, el ADN sigue mostrando a ese individuo con el género que tiene cuando nació, con el género con el cual Dios lo creó. Digamos entonces, es el epítome de la rebelión contra Dios. Continúa en el verso 28 y dice, y así como ellos no tuvieron a bien reconocer a Dios, Dios, una vez más, los entregó a una mente depravada para que hicieran las cosas que no convienen. Dios sabe lo que está bien y lo que está mal, mucho mejor que nosotros. Estando llenos de toda injusticia, maldad, avaricia y malicia. Ahora veamos todas estas cosas que nos está diciendo Pablo aquí, que el Espíritu Santo está inspirando a Pablo, y apliquémoslo a las cualidades de los seres humanos cotidianos hoy en día. Llenos de injusticia, maldad, avaricia y malicia, colmados de envidia, homicidios, pleitos, engaños y malignidad. Son chismosos, detractores, aborrecedores de Dios, insolentes, soberbios, jactanciosos, inventores de lo malo, desobedientes a los padres, sin entendimiento, indignos de confianza, sin amor, despiadados. Podemos ver en cada una de estas descripciones lo que ocurre diariamente en las noticias, en distintas localidades, en distintas ciudades, en distintos países. Esta es la manera en la que el ser humano se comporta sin Dios, o con un falso Dios. Y dice más en el verso 32, el último verso de este capítulo, de los cuales, aunque conocen el decreto de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. No solo las hacen, sino que también dan su aprobación a los que las practican. Y esto se refiere a lo que estaba hablando antes, la negación de quiénes somos, hombres que se comportan como mujeres, mujeres que se comportan como hombres, negando su naturaleza, negando quién es Dios, conociendo el decreto de Dios, que los hizo como los hizo, pero que practican esa rebelión contra Dios, y que no tan solo lo practican, sino que lo aprueban, aunque no practiquen estas conductas aberrantes de acuerdo a la palabra de Dios, pero que las aprueban. No solo las aprueban, sino que también las consideran normales, las consideran a veces incluso necesarias, o las consumen al verlas, al satisfacerse en tales conductas. Bueno, esto cierra el capítulo 1 y en el próximo video vamos a empezar con el capítulo 2. Que Dios los bendiga.